Buen día con todos ustedes. Mi nombre es Rafael Vergara. En estos momentos voy a compartir un tema interesante denominado izaje de cargas. Los izajes de cargas son las maniobras que se utiliza al operar, maniobrar camiones grúa para movilizar elementos de gran volumen, de gran peso. Pero para izar este tipo de estructuras, componentes de gran tonelaje, por ejemplo, tiene que obedecer un procedimiento de trabajo seguro. Entonces, denominados también, hablando técnicamente, es la actividad con máquinas destinadas a levantar, mover cargas suspendidas, ya sea de una forma vertical, horizontal, compuesta por una estructura metálica, sistema de cables, poleas, motor y mecanismo de control. En un criterio común, un izaje de carga suspendida es igual a un trabajo de alto riesgo. Bien, entonces, como lo estaba mencionando, para hacer este tipo de maniobras se utilizan móviles de izaje. Y algunos ejemplos podemos tener ahí las grúas móviles o telescópicas que cuentan con un brazo extensible que permite alcanzar largas distancias horizontales y de esta forma lo hacen excelente para mover cargas a través de grandes distancias sin necesidad de mover la base. Dentro de las grúas también móviles podemos ver grúas autopropulsadas, que son grúas motorizadas que pueden moverse por sí mismas. Se puede montar sobre ruedas, grúas móviles o todoterreno o sobre orugas. Em, También dentro de esta clasificación tenemos los camión grúa. Son grúas montadas sobre un chasis de camión, lo que las hace muy versátiles para el transporte y la operación en diferentes ubicaciones. También encontramos dentro del tipo de grúas, son las grúas pescantes móviles, ideales para lugares sin soportes fijos, pisos, columnas, permitiendo giros de hasta 360 grados. Esta se utiliza muy a menudo en áreas de trabajo que requieren movilidad. Entre otros tipos de móviles de izaje de carga tenemos también los montacargas, comúnmente utilizados en almacenes, sitios de construcción, para mover cargas pesadas a corta distancia, especialmente cargas paletizadas. Ofrecen alta maniobrabilidad en espacios reducidos. Los polispastos también son otros tipos de equipos y accesorios, dispositivos para levantar, bajar cargas verticalmente. Pueden ser manuales o eléctricos y se utilizan en aplicaciones que requieren movimientos precisos. Las eslingas y aparejos son accesorios, ¿no? Para hacer el izaje de cargas y estos se utilizan para sujetar, asegurar cargas y vienen en una variedad de materiales y configuraciones, como por ejemplo cadenas, cable de acero, correas de poliéster. Y por último, nombrando también los gatos hidráulicos, que también son elementos para hacer izajes, especialmente utilizan en servicios mecánicos para reparación de vehículos. Al, al realizar este tipo de trabajo de alto riesgo, el izaje de cargas,
Este tipo de peligro también está asociado a varios tipos de riesgos. Dentro de los principales riesgos que podemos mencionar son la caída de la carga. Tal vez esta caída de carga puede ser, en muchos casos, puede obedecer a que no se ha hecho una inspección adecuada antes de realizar la maniobra de izaje. Por ejemplo, las eslingas, los ganchos, los estrobos que estén en óptimas condiciones. Entonces, eso de repente el peso hace que venza la resistencia del material. O por también la misma razón que también el material de los estrobos, por ejemplo, de las eslingas o de los ganchos, tienen un soporte máximo de carga y de repente sobrepasa el peso, la carga, entonces vence todo, al final eso puede reventar, romper. Entonces, ahí vemos también un tipo de riesgo. Otro tipo de riesgo que se puede dar es el vuelco de la grúa. Bien, acá tenemos que ver mucho con el centro de gravedad del vehículo. El vehículo tiene un peso máximo de izaje. A veces la ficha técnica del fabricante del vehículo te indica 75%. No puedes sobrepasar ese. Si sobrepasa, por ejemplo, 80, 90, corres el riesgo, la probabilidad de vuelco va a ser más alta. Entonces, uno siempre debe respetar, ¿no? El límite de carga de la máquina. Y si uno no respeta este límite de carga, entonces está asociado como si es una condición insegura, un peso inseguro sumado. Es un factor de riesgo que materializa en la volcadura de la grúa. Otros riesgos que se puede dar, son los contactos con líneas eléctricas. Acá es muy importante haber realizado una inspección previa de campo. Esta inspección debió haberse realizado días antes. Antes de realizar este tipo de trabajo de alto riesgo, haber inspeccionado el área de trabajo y ver los elementos, de repente algún elemento que puede facilitar a que el riesgo se materialice, por ejemplo, el contacto con líneas eléctricas. Lo recomendable es siempre que debe respetarse una distancia mayor a 3 metros de distancia del brazo de la grúa con respecto al cableado eléctrico. Si es que no se puede hacer eso, entonces de repente sacar ese cableado eléctrico, pero es muy difícil muchas veces, a veces ese cableado eléctrico alimenta otras actividades. Entonces por eso que se tiene que hacer de repente días previos, de repente un día que no se trabaje por ningún lado, no utiliza este flujo eléctrico, y tal vez ese día se puede trabajar, ¿no? Si es que por A o B de repente el espacio es demasiado reducido y es necesario que el espacio de la grúa se accione todo ese lado. Pero lo que se recomienda siempre de que esté a una distancia prudente de 3 metros a más. Otro riesgo que se puede dar es el golpeado por partes móviles. Bien, acá de repente puede darse por mala coordinación por parte del operador y del rigger, ¿no? El rigger vigía, ¿no? Que le da las indicaciones, ¿no? A la persona que está operando en las maniobras. Y no se señalizó el área, tal vez también, no se señalizó. Entonces, personas terceras pueden ingresar en esa área. Y, este tipo de unidades móviles, o las grúas especialmente, tienen su punto ciego. Los montacargas también tienen puntos ciegos. Y como tienen ese punto de ciego, entonces no ven ciertos ángulos y pueden en ese momento estar pasando personas y puede atropellar, puede golpear o puede hasta matar. Entonces acá es importante, previo al trabajo, o sea, haber hecho una planificación, justo mapear todo ese tipo de riesgos para colocar o implementar los controles operacionales necesarios y oportunos para mitigar este tipo de riesgo no materialice.
pérdidas, accidentes de trabajo. Mal señalamiento o comunicación deficiente. Al hablar de mal señalamiento, quiere decir que de repente puede haber una deficiencia o ausencia de la señalética de seguridad de todo el área que se está haciendo la maniobra. Sí, porque todo ese perímetro se tiene que acordonar, señalizar, no colocar señalética fo- fluoro, fosforoluminiscente, ¿no? Así es el término, ¿no? Señalética luminiscente, que se pueda, ¿no? Desde lejos, que irradie, ¿no? En cuanto a los carteles, en cuanto a los conos, que también deben estar envueltos con estas señales luminiscentes. La cinta de seguridad también. Entonces, de repente por la ausencia de esto también estamos hablando de un mal señalamiento. Y a la vez también una comunicación deficiente, de repente por parte del rigger con el operador. Entonces acá es importante que antes de que hayan trabajado, ellos debían haber hecho una capacitación previa, ¿no? En la cual se les indica, de repente el rigger señaliza o te da una señal al operador en tales condiciones, entonces, y el operador ve, ¿no? Le está señalando, está diciendo, de repente hay una condición, que pare, que siga, desviación, curvas y cosas así, ¿no? Muy bien, vamos a ver los requisitos de seguridad. Dentro de los requisitos de seguridad está la verificación de las condiciones del terreno. Para hacer esta verificación no se hace del mismo día que se va a trabajar, pues no está dentro de la planificación se hace días antes, pues, ¿no? Debe haber hecho días antes. Ver condiciones inseguras, inestabilidad, este tipo de suelo, de repente hay desniveles, hay huecos, agujeros, todo eso se tiene que ver mapeado. Bien, inspecciones también de la grúa y accesorios, por ejemplo, las eslingas, ganchos, balancines. Entonces, también debe haberse una inspección previa, una inspección antes de que trabaje. ¿En qué estado está la grúa? Sus partes móviles, los accesorios también del izaje, las eslingas que estén en buen estado, los ganchos también. Entonces, todo esto tiene que obedecer en las inspecciones previas, en las inspecciones de seguridad, antes de trabajar. Revisión también del certificado de inspección técnica de la grúa. Bien, esto es importante también, ver la certificación de inspección técnica, que esté operativo, que esté en buen estado, que un certificado amerita que realmente la grúa esté operativa. O también, esto también es aplicable para cualquier tipo de móvil para hacer izaje de cargas. O sea, montacargas, por ejemplo, también tiene que tener su revisión técnica, acompañado del certificado de que realmente está operativo. Confirmar capacitación del operador y señaladero. Señalero, entonces el señalero es el rigger que lo estaba mencionando. Esto va en función del artículo 27 del Decreto Supremo 005/2012 del Ministerio de Trabajo. Entonces acá tiene que ser una capacitación específica al operador y señalero. Entonces ambas deben recibir la misma capacitación. ¿Por qué? Porque es cierto que el operador va a hacer la maniobra, va a operar la unidad móvil, pero el señalero también debe saber los tipos de riesgos y peligros a lo que conlleva realizar este tipo de maniobras y cómo aplicar los controles. En este caso, el control son las señalizaciones que va a determinar el señalero. También se debe realizar un plan de izaje para cargas críticas. Entonces, estamos hablando del PET, o el procedimiento escrito de trabajo seguro. Dentro del procedimiento de trabajo seguro tiene que haber un plan. El plan el procedimiento está dentro del plan de izaje, ¿no? Debería ser mapeado y de acuerdo a eso, en función a las actividades, identificar peligros y riesgos para posteriormente determinar los controles oportunos. Entonces, todo esto tiene que estar previo como requisito de seguridad. Son parte de,
de un control administrativo oportuno. En cuanto a procedimiento de trabajo seguro, ¿qué debe contemplar un procedimiento de trabajo seguro? Bueno, en primera instancia tiene que haber objetivos, pues, ¿no? La introducción, objetivos, marco legal, responsables, el procedimiento, y dentro del procedimiento, propiamente dicho, de este PETS, ¿no? De este procedimiento escrito de trabajo seguro, para izaje de cargas, tiene que mencionar la delimitación y señalización del área de trabajo. Verificación también de la capacidad nominal de carga. Instalación y estabilización de la grúa. La coordinación entre operador y señalero. Esto es primordial. Uso de señales normalizadas. Entonces, ambos deben saber interpretar estas señales, perdón. ¿Por qué se va a hacer la comunicación? Y ustedes me dirán por qué es la única forma de comunicación. Porque cuando haces ese tipo de maniobras, hay muchos agentes de riesgo que están expuestos, el trabajador, tanto operador como señalero. Y principalmente son los factores de riesgo físicos. Ruido. El ruido es bastante fuerte. Eh, Cuando se hace maniobra de este tipo de vehículos, el ruido es bastante ensordecedor. Fácilmente supera los 80 decibeles el ruido. Entonces, por eso que también tiene que estar acompañado con el uso oportuno de los EPPs, de los equipos de protección personal. Llámese de repente los tapones auditivos, orejeras de seguridad auditivas, ¿sí? Entonces acá hay riesgos físicos, sumado que también de repente puede haber la exposición a la radiación, porque muchas de estas actividades se hacen al aire libre con este tipo de cargas, este tipo de maniobra de cargas, pero izaje de cargas. Entonces, esto es importante, ¿no? Ver ahí el tipo de riesgo. Entonces, el ruido va a ser un impedimento normal, por más que la persona, el señalero esté gritando, vociferando, pero el operador no lo va a escuchar. Pero si aplica la señalética oportuna en la cual ambos sepan la interpretación de ambas señales, la maniobra va a ser bien eficaz, ¿no? Va a ser dinámica. También en las operaciones de izaje de cargas, también está presente otro tipo de riesgo que en muchos casos se da, de repente por el aire, al aire libre que se da, la gente de riesgos químicos, el polvo, la polución también de los propios vehículos. Entonces, por eso que todo eso contribuye que la comunicación normal que se da entre personas, estoy hablando al hablar, no el escuchar, se va a entorpecer. Entonces, por eso que es oportuno utilizar la señalización, las señales normalizadas que tengan ellos mismos. Igual también hablamos de supervisión continua durante la operación. Entonces, tiene que haber una persona que tenga las competencias para que haga la supervisión, tanto por un lado de la producción, que vea las maniobras y la ejecución de las obras que se esté dando, y por parte también del área de seguridad. Entonces, tienen que ser dos personas diferentes, ¿sí? Uno va a la parte de producción y el otro ligado a la parte de producción, las actividades productivas que están asesorar en materia de seguridad en el trabajo para prevenir los riesgos que se materialicen en pérdidas, ¿sí? Y después el retiro del personal no autorizado del área de riesgo, pues de repente puede haber personas terceras que estén inmersas que estén ligadas de repente como parte de vecinos de las actividades que están haciendo, entonces ir retirándolo, ¿no? Mencionando que solamente personal autorizado ingresa a esta área o que se está haciendo un trabajo de alto riesgo, izaje de cargas. Bien, estaba mencionando acerca de los equipos de protección personal. Siempre se debe utilizar los básicos,
por parte tanto del señaladero como del señalero como del operador, deben utilizar cascos con barbiquejo, chaleco reflectante, botas de seguridad con punta de acero, guantes de trabajo, comunicación por radio, ¿no? Entonces, estos son EPPs básicos que deben utilizar tanto el operador como señalero. Una vez que se tiene ya planificado dentro de la planificación quiénes son las personas, el operador, señalero y cómo se van a comunicar, acto seguido se tiene que tener en cuenta los permisos, el PETAR, el permiso escrito de trabajo de alto riesgo para izaje de cargas o grúas, por ejemplo, grúas, montacargas, etcétera, ¿no? Que cualquier tipo de vehículo que se va a hacer izaje de carga. Entonces, este debe ser un documento obligatorio por cada operación. Para cada operación que se realice, se tiene que llenar este permiso. Entonces, ¿qué contiene? ¿Qué contiene este documento? Eh, este documento, de forma general, tiene que albergar los datos del equipo, del operador, o sea, datos del equipo, qué tipo de equipo es, datos del operador, nombre y apellidos, o de repente también ahí es su edad, ¿no? Ya depende del documento que se tenga, pero lo esencial son los nombres completos del operador, su puesto de trabajo también, ¿no? Evaluación de riesgos, pero la evaluación de riesgo de dónde nace justamente tiene que ser un listado de actividades. Del listado de actividades, yo voy a identificar peligro y voy a asociar los riesgos que nacen de ese peligro, tanto riesgos por seguridad y salud, para posteriormente determinar mis controles. Uno siempre tiene que conservar una jerarquía de controles: eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo y uso de PPs, ¿sí? Entonces, de repente se está haciendo una operación, ¿no? Izaje de cargas, de repente de un tonelaje, por ejemplo, de una tonelada, por ejemplo. Entre la evaluación de riesgos, por ejemplo, alisar este tipo de cargas, ese es el peligro. ¿Cuáles serían los riesgos? De repente que la eslinga se rompa y hay una caída de objetos en altura de gran tonelaje. La medida de control, primero pregunto, ¿no? ¿Lo puedo eliminar esto? No. Si no lo puedo eliminar, no. De repente lo puedo sustituir, sí, de repente por una máquina que pueda soportar una carga, porque de repente si se rompió, ¿no? Si se rompe, no hay una probabilidad de ocurrencia de que se rompan las eslingas, ¿no? Entonces ahí hay una inspección, ¿no? Parte, componente de la eslinga y verificar también cuánto soporta hacer este tipo de izajes, la islinga. Te menciona también. Si sobrepasa, entonces va a haber una probabilidad de caída, pues no, la probabilidad va a ser más alta. Entonces ahí hacer la inspección y reemplazarlo, ¿no? De repente sí, entonces reemplazar por otra islinga acorde a al izaje del peso que se va a hacer, ¿no? Entonces, esto va a ser oportuno. Entonces, está dentro de la evaluación de riesgo, claro que sí. Entonces, sí, ir reemplazando, ¿no? Si no, entonces sí aplicar los controles de ingeniería, de repente el testeo, verificar, ¿no? Los controles administrativos, la inspección de seguridad, sí, llenar las herramientas de gestión y al final el uso de PPs, tanto del operador como el señalero. Después tiene que haber una firma, pues, ¿no? Por parte del supervisor, de los supervisores de los trabajadores, ¿no? Entonces va la firma del personal que va a realizar el trabajo, el jefe de grupo, el supervisor de la parte de producción y también el supervisor o la supervisión o el gestor de riesgo por parte del área de seguridad, salud y el trabajo. Entonces tiene que haber tres firmas para que se libere ese documento, ese permiso.
También otro tema importante que se tiene que tener en cuenta son las inspecciones y mantenimiento. La inspección y mantenimiento, por ejemplo, se tiene que tener en cuenta, debe estar establecido dentro del procedimiento de trabajo seguro para izaje de carga, la revisión diaria antes del uso. O sea, antes de usarlo, entonces el operador tiene que hacer una inspección de todo su equipo. Y todo eso debe estar plasmado dentro de un registro de inspección del equipo o checklist del equipo. Si tanto sus accesorios están en buen estado, está todo ok, tiene extintor, tiene botiquín, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que estar estipulado. También el mantenimiento preventivo y programado. Esto va en función al manual del fabricante. También tiene que haber un programa de mantenimiento preventivo. Y, y esto tiene que estar dentro de los registros de inspecciones y reparaciones de la unidad móvil, ya sea grúa o montacarga. Responsabilidades de acuerdo al Decreto Supremo 005/2012 del Ministerio de Trabajo. Por parte del empleador, ¿qué cosa es lo que tiene que haber? Garantizar condiciones seguras, equipos certificados y operadores capacitados. Eso va por parte del empleador, ¿no? Garantizar condiciones seguras, inspecciones, tanto del equipo, ¿no? Del área de trabajo, dotar con un equipo eficiente, no que esté en mal estado. Por eso que tienen que estar equipos certificados. Y también los operadores deben estar capacitados en, en el tema de la maniobra, operación de montacarga, por ejemplo, de grúas. Supervisor, ¿cuál es su responsabilidad del supervisor? Validar los permisos, vigilar el cumplimiento del procedimiento. Entonces, el supervisor es quien revisa, pues, ¿no? Una vez que el operador, el trabajador, viendo los documentos de gestión, el supervisor revisa que todo esté bien analizado, que esté de repente, que no haya condiciones inseguras, que todo de repente los controles oportunos sí se van a dar. Entonces ahí recién valida y lo firma. Y vigilar el cumplimiento de ese procedimiento a nivel del permiso. Entonces en el permiso, este PETAR, por ejemplo, debe estar desde el comienzo desde que inicia el trabajo hasta que termina, debe estar exhibido. Y por parte del operador, seguir instrucciones, no operar sin autorización y comunicar cualquier tipo de riesgo que de repente se puede estar dando o se puede dar de acuerdo a la actividad que va a realizar. Al hablar de seguir instrucciones, estamos hablando del procedimiento de trabajo seguro para izaje de cargas. Pero mm, el supervisor dirá, ¿cómo me doy cuenta que realmente el operador lo va a dar? Primero, debió haberlo entrenado, debió haberlo capacitado en base a ese permiso. Luego también debió haber enseñado cómo llenar los documentos, tanto el PETAR, ¿no? El ATS, los checklist los checklist, los checklist el checklist de inspecciones de seguridad y así, ¿no? En caso de emergencia, dice el plan de respuesta ante caídas de carga o colapso. Entonces se tiene que tener un plan de respuesta ante emergencias y de acuerdo a la contingencia que se puede dar al hacer operaciones de carga y saque de cargas, ¿no? De repente el riesgo de mayor valoración es de repente la caída de cargas y colapso y la muerte del personal. Entonces yo debo activar un plan de contingencia en caso de que suceda eso, ¿no? Ver que las vías de evacuación estén libres también, estén habilitadas. En cuanto al personal capacitado en primeros auxilios, entonces el personal que va a realizar las maniobras, el señalero, el supervisor,
deben estar capacitados en primeros auxilios. Comunicación inmediata con brigadas o autoridades también, ¿no? La comunicación oportuna con las brigadas y autoridades. Entonces, ¿qué brigadas van a haber? Por ejemplo, en caso que suceda este tipo de contingencias, la brigada de comunicación, la brigada de evacuación y emergencia, la brigada de primeros auxilios. Entonces, esas las tres brigadas que tienen que estar ahí presentes, ¿no? Y de alguna forma, yo pienso, o sea, o bueno, se estila siempre que las personas que están haciendo este tipo de maniobras, que están ahí inmersas en esa actividad, deben pertenecer a ese tipo de brigadas y deben estar capacitadas en la brigada. Y vamos a ver acá recomendaciones en función a lo que estamos viendo, ¿no? Recomendaciones básicas, ¿no? Por ejemplo, no opere la grúa si no ha sido capacitado para ello. Este es un tema muy importante. Todo personal que no ha sido capacitado y entrenado no puede operar una grúa. Por más que diga de repente yo sé manejar un vehículo, yo sé manejar un taxi, yo sé manejar una camioneta, pero no ha sido capacitado para operar una grúa, no debe hacerlo. Solamente las personas que han sido capacitadas y entrenadas están autorizadas para hacer ese tipo de maniobras. Antes de operar la grúa, inspeccione todos los controles para asegurarse que funcionan apropiadamente. Eso es correcto, ¿no? Antes de operar la grúa, se debe inspeccionar todas sus partes y componentes de la grúa que estén operativos. Asegúrese que la grúa esté sobre superficie firme, estable y nivelada. Bien, entonces la nivelación, o sea, el soporte de la grúa va a depender mucho dónde se esté estacionada, dónde esté alojada. ¿Correcto? Extienda completamente los estabilizadores y balice las áreas accesibles dentro del radio de operación de la grúa. Sí, muy bien, otro dice, no opere la grúa a menos de 3 metros de distancia de la energía. Bueno, esto es vital, ¿no? Porque esto puede haber un tema de cortocircuito, electrocución, choque eléctrico. Entonces, para prevenir todo esto, que no, el brazo de la grúa no debe llegar a tocar ese cableado. Entonces debe estar en un margen más o menos mínimo de distancia de 3 metros de distancia. Inspeccione todos los cables, eslingas y accesorios antes de usarlo. Realice inspecciones periódicas a estos elementos. Entonces uno lo que tiene que inspeccionar que esté en buen estado, no así como lo estamos viendo acá, que algunos están deformados, algunos están desgastados, algunas hebras o parte de las eslingas o del cableado estén rotos, ¿no? Porque esas son condiciones inseguras. Puede facilitar ante una maniobra de una carga, esto revienta y colapse. También no intente sobrepasar la capacidad de carga de la grúa. Por eso es importante, antes de hacer la maniobra, el izaje de la carga, primero ver cuánto soporta o sea, cuánto puede hacer el izaje, ¿no? Esta grúa, ¿no? La grúa, cuánto puede izar, cuánto de peso. Si te determina que dice que hay un límite que no debe sobrepasar, hay que respetarlo, ¿no? Primero, una vez que yo he visto primero lo que estamos viendo, la primera recomendación que estamos viendo de estas diapositivas, que se debe ver los accesorios, ¿no? Parte que se utiliza para hacer el lizaje debe estar en buen estado. También ver la capacidad de carga de la grúa. Asimismo, también de estos accesorios también, de la seringa también tiene una capacidad de carga también y debe respetarse. No debe sobrepasar esto. Porque bien, de repente la grúa puede colapsar, puede volcarse, o bien los accesorios del izaje puede reventar y puede la carga caer. La carga que está suspendida puede caer. Eleve unos pocos centímetros la carga y verifique el sistema de frenos antes de izar completamente.
No mueva carga sobre persona. Entonces, acá es importante que el lizaje de carga nunca una persona puede estar debajo de una carga suspendida, porque puede que de repente esto pueda caer y la persona puede morir aplastada, ¿no? Por aplastamiento, puede fallecer, ¿ya? Entonces, acá se debe tener cero tolerancia a este tipo de actividad, ¿no? Dice, yo ahorita lo recojo esta caja, ¿no? Voy ahí mismo, pero, pero está haciendo lizaje en la carga, la carga puede caer sobre esta persona. El peso puede vencer estos accesorios, las eslingas, las cadenas, y puede caer sobre la persona. Y cuando sucede el accidente ya no hay marcha atrás. No mantenga, perdón, acá no mantenga una carga suspendida innecesariamente, pues tampoco. ¿Sí? Nunca lo deben mantener por ponerlo de repente como adorno o se han olvidado, no. No levante una carga más de lo necesario. No manipule la carga directamente con las manos. Use manillas o ganchos. Entonces acá una persona no debe estar haciendo tipo, porque mira lo que pasa. De repente puede quedar apretada, atrapado su mano y al final lo carga. Entonces puede pasar un accidente. No utilice movimientos bruscos ni haga cambios de dirección repentinos en la grúa. Todo tiene que tener un solo ritmo, porque si tú vas contra ese ritmo, puede pasar eso. De repente la carga puede ir a chocar contra el mismo brazo que está izando la carga, como ven acá en la figura. Entonces no se debe realizar movimientos bruscos ni tampoco hacer cambios de dirección repentinos en la grúa. Acá no estamos a la ganada, sino para hacer un trabajo seguro. Entonces tiene que respetarse las pautas, los espacios, el tiempo. Tampoco en un izaje de cargas tampoco no es para hacer el izaje en las personas. Entonces no se debe transportar personas. La carga no debe levantarse de manera vertical, como ven acá. Entonces, al hacer este tipo de izajes, en transportar personas, está prohibido, está prohibido. El equipo no está diseñado para hacer izaje de carga. Transportar personas no está para eso, ¿ya? Está prohibido. Distribuye la carga en todos los ramales de la eslinga, esto es correcto, o sea, en todos los ramales, y almacene correctamente las eslingas y accesorios. Como por ejemplo, ven acá, ven. Las eslingas del medio son las que más soportan peso y las otras tan flojas no apoyan en hacer la carga, ¿no? El lizaje. Entonces la carga no está distribuido en todos los ramales de la eslinga, como ven acá. Entonces esto puede ser fatal porque de repente el soporte de la carga es para que las cuatro cuerdas, o sea, las cuatro eslingas, llegan a hacer ese lizaje de carga, pero de repente el contrapeso solamente está en la del medio, entonces esto puede vencer y se puede romper. Y las seringas también deben ser almacenadas como lo ven acá, suspendidas, colgadas, así como los hacen los arneses de seguridad, igual. No se debe tirar en el suelo, no se debe colocar en el suelo porque el suelo es húmedo y el suelo al tener humedad deteriora ya sea el fierro o la fibra de poliéster, lo puede deteriorar, lo puede malograr la humedad. Entonces por eso es importante tenerlo suspendido, colgado así como percheros. Muy bien, entonces solamente una persona estará asignada para guiar al operador, conozca las señales de mano. Entonces, el operador debe conocer las señales de mano del señalero. Así, ¿no? Por ejemplo, si están viendo subir, bajar, mover el fuente, mover el trolley, parar urgente, varios troyees, mueva despacio, magneto desconectado. Entonces, pero estas señales que da el señalero también debe saberlo reconocer e interpretar el operador. Pues, ¿y cómo se logra eso? En una capacitación, pues. Las dos personas tienen que estar capacitadas y hablar un solo idioma, por decirlo así, ¿no? Un solo idioma deben conocer. No use ganchos y accesorios en mal estado, pues eso también es importante, ¿no?
El gancho está en mal estado, está agrietado, está medio quebrado, está en mal estado o está oxidado, no se debe utilizar. Use los elementos de protección personal. Es vital. Zapatos punta cero, guante, casco, tapones auditivos, lente de seguridad. Acá justamente este video, si pueden ver acá, están izando una persona. Y este tipo de equipo no está diseñado para hacer izaje de personas, como ven acá. Este es una condición sumado a un acto inseguro. Esto es fatal, está muy mal. De repente esto puede haber pasado por una deficiencia por parte de la supervisión, una supervisión deficiente. Y acá, izaje de una carga de un poste. Vean lo que va a pasar. Тормози, Усталь, тормози. Стой. Hay un vuelco, ¿no? De acuerdo a la longitud y el ángulo de inclinación del brazo, de la pluma, el peso lo venció y hubo un volcamiento. ¿Y eso por qué pasa? Porque no hubo una buena planificación en tema de izaje de cargas. Vela el tema del peso, igual. Muy bien, hasta acá ha sido el tema. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Nos vemos a la siguiente. Muchas gracias. Saludos a todos. Bendiciones siempre, siempre con Dios.